Si de leyendas del cine y de las artes marciales se trata, imagínate tú los niveles de epicidad que significan el hablar de un villano único en el género que se enfrentó en películas a dos de los más grandes precursores del cine de las artes marciales, como lo fueron Bruce Lee y Jean-Claude Van Damme. Bolo Yeung, como villano, dio sus primeros pasos hacia la fama cuando se presentara ante el inigualable Bruce Lee en la película Enter the Dragon, para tiempo más tarde dar el definitivo salto hacia la película Deporte Sangriento, actuando como el villano Chong Li, esta vez enfrentando al artista marcial Jean-Claude Van Damme. Lo interesante del caso es que a pesar de que en este nuevo personaje su nombre de pila era Chong Li, los fanáticos seguían recordándole como Bolo, y digo que es un caso interesante puesto que ni siquiera su nombre real es Bolo. Tal fue el éxito alcanzado por este nuevo villano de acción y de artes marciales y por su reconocimiento en pantalla como el personaje de Bolo Yeung, es que poco después vuelve a la gran pantalla junto a Jean-Claude Van Damme nuevamente, ahora otra vez como el villano Bolo, pero en la película Doble Impacto. Pero como te dije anteriormente, su nombre real no es Bolo Yeung, su verdadero nombre es Yang Se. Nació en los suburbios de Cantón, en China, el 3 de julio del año 1938. Durante su infancia en China, estudió bajo la tutela de varios maestros de Kung Fu. Aprendió a realizar acrobacias y en su adolescencia, exactamente a los 16 años, comenzó a entrenar con pesas. El entrenamiento en pesas le venía muy bien, ya que debido a su buena genética adquiría masa muscular rápidamente, además aumentaba su fuerza física y potencia al golpear. Su infancia y adolescencia no fueron fáciles, ya que crecer en un suburbio significaba estar expuesto a la violencia y al crimen constantemente. Este tipo de vida lo hizo mucho más fuerte, sobre todo a nivel mental y emocional. Bolo nunca fue partidario del uso de la fuerza para resolver problemas, pero en más de una ocasión tuvo que defenderse. Quizás ese ambiente violento fue lo que lo impulsó a aprender y perfeccionarse en artes marciales y cultivar su físico para estar siempre en la mejor forma posible. Su dedicación al entrenamiento lo llevó con tanta devoción y entrega que en la década de los 60 se convirtió en campeón de levantamiento de pesas de China. Para escapar del comunismo y buscar oportunidades mejores, Yeung emigró desde China a Hong Kong y comenzó a enseñar físico-culturismo. Su físico y su fama como campeón de levantamientos de pesa le garantizaron una buena cantidad de alumnos que deseaban ser como él. Poco después, ingresó al mundo del cine gracias a su impresionante físico que le permitió adquirir papeles de villanos en varias producciones de la época. Simultáneamente a esto, continuaba desarrollando sus habilidades en artes marciales. El productor Ran Xiao de Xiao Brother descubrió a Bolo en un gimnasio e impresionado por su físico, le ofreció un papel secundario en el film Los Heroicos del año 1970 de Chang Sheng. Esta sería la primer película y el puntapié inicial en la carrera del gran Bolo. El productor Ran Xiao era de los más famosos y aclamados de Hong Kong, por lo que trabajar para él era todo un honor y una gran oportunidad para cualquier actor del momento. En 1971, Bolo Yeung ganó el título Mr. Hong Kong en culturismo, lo que le dio una mayor notoriedad en el mundo del cine. Los productores ahora se fijaron mucho más en él y le comenzaron a llegar muchas más propuestas de trabajo. Participó en papeles menores como luchador callejero y extra en algunas producciones poco conocidas por aquí por Occidente. Uno de los momentos claves en la vida de Yang Se fue en el año 1973, al ser elegido por Bruce Lee para interpretar a Bolo, un luchador destacado, guardaespaldas del mafioso narcotraficante Han, interpretado en ese film por el gran actor y artista marcial Shih Kien. Shih Kien fue elegido como el villano principal debido a su larga trayectoria como actor y extensa experiencia en artes marciales. La película era Enter the Dragon, actualmente un clásico del cine de artes marciales y la obra póstuma de Bruce Lee. Lamentablemente, en Enter the Dragon no se da un enfrentamiento entre Bruce y Bolo por cuestiones de guión.
En Enter the Dragon, Bolo se enfrentó a John Saxon, que habría aprendido algo de taekwondo para la película, pero que no estaba a la altura de Bolo, y las escenas de Saxon combatiendo en contra de Bolo son bastante poco creíbles y no destacan realmente dentro del film. A pesar de ser un buen actor, Saxon no pudo hacer bien su papel de artista marcial. Sus movimientos eran torpes en pantalla y se podía ver que era imposible que pudiera derrotar a Bolo si esta pelea fuera realmente realizada. Si bien Han era el señor de la droga y tiene un combate final en contra de Bruce Lee muy intenso y dramático, el único error quizás del director fue no permitir que Bolo Yeung se enfrentara a Bruce Lee en ese film. Durante la grabación de la película, Bruce y Bolo se hicieron grandes amigos y pasaron varias horas entrenando e intercambiando sus conocimientos de Kung Fu. Existen muchas anécdotas de la filmación de Enter the Dragon, de las veces en que Bruce Lee fue desafiado por extras de la película, la turbulenta relación que mantenía Bruce con Bob Walsh, con quien tiene un combate en esa película, en donde se dice que el contacto era excesivo y que causó varios problemas entre ellos. Se dice de que Bruce Lee tenía planeado incluir a Bolo en su próxima película, Juego de la Muerte, ya que habría quedado impresionado por la actitud y la presencia de Bolo en la pantalla. En Juego de la Muerte, Bruce se enfrentaría a varios expertos en artes marciales en distintos pisos de una torre, y Bolo sería uno de ellos. Además, Bruce Lee y Bolo Yeung participaron de anuncios de la época, por lo que se tomaron varias fotos de ellos juntos simulando combates. Las fotos en su mayoría muestran el contraste que hay entre el enorme y musculado físico de Bolo y la musculatura definida y fibrosa de Bruce Lee ejecutando técnicas marciales. En ese mismo año, Bolo presenta su primer film como protagonista, Hércules Chino, el cual pasó sin pena ni gloria por los cines. Mientras que luego, en 1974, vuelve a sus papeles habituales en Thunder Kick y Super Kung Fu Kid. Todos títulos de bajo presupuesto. Se basaban enteramente en su impresionante físico con guiones mediocres, pero que le sirvieron para adquirir experiencia como a la mayoría de los actores. Luego de un par de películas más, todas de bajo presupuesto y que pasaron sin pena ni gloria principalmente para nosotros aquí en Occidente, en el año 1979, Bolo debuta como director con el film Escrituras de Kung Fu, una obra de Kung Fu clásico con grandes expertos en artes marciales de Hong Kong. En 1980, escribe, dirige y produce el film Bolo, donde muestra al público las coreografías marciales que Jason Pai Piao diseñó expresamente para él, además de mostrar su entrenamiento físico y en las artes marciales. Es una autobiografía que muestra los sacrificios y dificultades por los que tuvo que pasar en su vida desde su infancia. La experiencia de Bolo en artes marciales no se limita a un solo estilo de Kung Fu. Entrenó también Karate Shotokan, Kung Fu estilo Hung-Gar, entre otros tantos, pero su preferido es, y siempre lo ha dicho, el Tai Chi estilo Yang. Quizás te resulte contradictorio que alguien con el físico de Bolo Yeung entrene Tai Chi. Es más fácil imaginarlo combatiendo a pleno contacto usando la fuerza bruta, que por cierto tiene y mucha. Sin embargo, Bolo conoce, y siempre lo dijo, sobre los beneficios internos y externos del Tai Chi. Además, sabe muy bien que la fuerza se va perdiendo con los años y lo que prevalece es la técnica y la sabiduría. Cuando entrenaba Karate Shotokan, participó de varios torneos, ganando varios de ellos y adquiriendo experiencia que después pudo plasmar y demostrar en la pantalla. Después de la muerte de Bruce Lee, Bolo participó en varias películas protagonizadas por algo así como clones de Bruce Lee, como por ejemplo Bruce Lee, Hwan King Lung, película que trataba de emular el éxito de taquilla de las producciones de Lee, con ausencia de guiones, imitadores que copiaban los gestos, movimientos y hasta los gritos de combate de Bruce Lee, pero que no contaba con el carisma ni el talento del pequeño dragón. En Hong Kong buscaban un nuevo Bruce Lee, pero sus imitadores desaparecieron con la misma rapidez con la que surgieron. De esa época, únicamente Jackie Chan logró perdurar en el tiempo, ya que siempre mantuvo su estilo opuesto al de Bruce Lee, a pesar de las comparaciones y de las presiones que le ejercían los productores y directores de cine, que le motivaban a que no se mostrara como el mono del Kung Fu,
puesto que la gente tenía como estereotipo de héroe de las artes marciales al estilo recio y devastador que mostraba Bruce Lee en sus películas. Afortunadamente, Jackie Chan fue lo suficientemente inteligente y carismático como para pararse frente a las presiones de los productores y decirles: ese fue Bruce Lee, ya no habrá otro igual, yo soy Jackie Chan. En esa época, miembros de la prensa lanzaron rumores de que Bruce Lee y Bolo Yeung eran enemigos, que no se soportaban e incluso que habrían peleado por obtener mayor protagonismo frente a las cámaras. Todos estos rumores quedaron en el olvido por la simple razón de que no tienen fundamento. Todos los involucrados en las filmaciones y allegados a ambos destacaron el compañerismo y la amistad que tenían dentro y fuera del set de filmación. Bolo nunca buscó imitar a Bruce Lee. Sabía que debía seguir su camino y desarrollar su propio estilo, por lo que respetó el trabajo de quien fue su amigo y el pionero del cine de las artes marciales en Occidente. El reconocimiento le tardó, pero llegó cuando en la década del 80, Bolo interpretó al villano Chong Li en Bloodsport, protagonizada esta por Jean-Claude Van Damme. Ambos se conocieron cuando Van Damme recorría gimnasios y dojos buscando luchadores para deporte sangriento. Entonces vio a Bolo entrenando con pesas en un gimnasio de Hong Kong. Tanto Van Damme como el director de la película se dieron cuenta de que era el indicado para interpretar al villano final, a Chong Li. Inmediatamente fue contratado y no buscaron más a quien pudiera interpretar al gran villano. Los luchadores seleccionados para participar en deporte sangriento eran grandes expertos en artes marciales, pero ninguno contaba con la presencia de Bolo. Se dice incluso que hasta pensaron en el luchador de sumo para ser el gran villano, pero cuando Bolo apareció, el sumotori fue descartado. El sumotori enfrentaba al personaje de Van Damme en las semifinales y su papel se destacaba por su gran físico y su fuerza bruta. Pero Bolo es muchísimo más completo. El personaje Chong Li se caracterizaba por su crueldad y desprecio hacia los demás. El rol de Bolo fue realizado a la perfección e incluso, en la opinión de algunos expertos y en palabras del mismo Van Damme, fue tan sobresaliente el personaje de Bolo que por momentos llegaba a opacar al mismo Frank Dux, interpretado por Van Damme. Todos los que vieron la película recuerdan la contundencia de su personaje, un coreano de pocas palabras, pero de muchos golpes, aparte de brutal con sus adversarios. Chong Li era un luchador coreano, campeón del kumite y ostentaba el récord de tiempo de finalización de un adversario que en Bloodsport es superado por Frank Dux. Aparte de esto, Chong Li es un individuo exhibicionista y egocéntrico que en el torneo anterior mató a un luchador y en este también lo hace y se muestra feliz. En esta película, tanto Van Damme como Bolo se destacan entre un gran elenco de actores que todos ellos son artistas marciales. Se pueden ver luchadores de karate, capoeira, muay thai, sumo y varios estilos de kung fu. El kumite se desarrolla en los barrios bajos de Hong Kong, en donde reina el crimen organizado, las drogas y las apuestas clandestinas, aunque, como yo mismo te relaté en el video biografía de Frank Dux, el torneo, de ser real, fue llevado a cabo en Jamaica y no en China. Si aún no viste mi video sobre la biografía de Frank Dux y la historia real detrás de la película, al final te dejaré una ventana y abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link directo para que lo veas y te sumes al debate sobre su veracidad. Bolo participó en dos de las mejores películas de artes marciales de la historia, dos íconos del cine como lo son Enter the Dragon y Bloodsport, con sus dos mejores exponentes, Bruce Lee en los 70 y Van Damme a fines de los 80 y principios de los 90. Por este motivo, podemos decir de que Bolo Yeung se ganó un lugar merecido dentro del cine de artes marciales y ni que hablar dentro de nuestro corazón. Se dice que antes de firmar Deporte Sangriento, Van Damme necesitó de entrenar bastante su físico y aumentar su masa muscular para que en pantalla no fuera opacado por el físico de Bolo. Sin Bolo, Bloodsport no habría alcanzado el éxito que logró.
El carisma que desarrolló con su personaje permitió un perfecto equilibrio entre el protagonista y el antagonista. Se debe destacar que en los 80 las películas de artes marciales no tenían lugar en el cine. Desde Bruce Lee, nadie habría logrado destacar en este género y los estudios cinematográficos no invertían en estas producciones. Los productores no tenían muchas esperanzas, ya que era una película de karate. El presupuesto era bajo, el guión era similar a Enter the Dragon y sus protagonistas desconocidos. Pero Bloodsport se convirtió en un clásico. Van Damme saltó a la fama y Bolo Yeung se convirtió en el villano más reconocido del cine de las artes marciales de la historia. Tiempo más tarde, fue el adversario nuevamente de Van Damme, ahora en la película Doble Impacto. La relación entre Van Damme y Bolo en ambas películas siempre fue buena. Pero claro, después del estreno de Doble Impacto, surgieron rumores de que no se llevaban bien y de que competían constantemente. Después se supo que no era verdad. Si bien Van Damme tuvo problemas con varios actores y directores en su carrera, jamás lo tuvo con Bolo. En su carrera, participó en películas junto a actores y artistas marciales destacados, como Billy Blanks, como el mismo Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, y hasta la mismísima Cynthia Rothrock trabajó con Bolo Yeung. El cine de acción de Hong Kong se caracteriza por su ritmo frenético y escenas que implican riesgo físico real. Debido al enorme físico de Bolo, muchos pensaban que no podría ofrecer velocidad en los combates. Bolo demostró lo contrario, haciendo gala de gran velocidad en golpes y en patadas. A pesar de sus papeles de villano y su aspecto físico imponente, Bolo es un pacifista, y aquellos que lo conocen lo describen como un ser humano amable, humilde y bondadoso, completamente opuesto a los personajes que lo llevaron a la fama internacional. Como te lo he mencionado antes, el género del cine de artes marciales no era tomado en serio por culpa de los bajos presupuestos, pésimos guiones y actores que sobreactuaban y que no tenían el mínimo carisma en pantalla. Muchas veces los protagonistas eran grandes campeones de artes marciales, pero que no tenían ni idea sobre actuación. Por estos motivos, pocos son aquellos que lograron y que logran cautivar a la gente. Fue gracias a nombres y personalidades como Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal o el mismísimo Bolo Yeung que este género fue tomado en serio. Y gracias a ellos que destacaron luchando en contra de todos los pronósticos y, como se dice popularmente, luchando en contra de la corriente, que nuestro arte fue tomado en serio en las grandes ligas cinematográficas. Con el tiempo, Bolo Yeung pasa a ser uno de los más reconocidos actores marciales del siglo, especialmente en papeles de villanos de grandes éxitos del cine. Bolo Yeung quería cambiar su imagen de villano para no ser encasillado en un solo papel. Pensaba que el público se cansaría de verlo como el malo de la película. Por esta razón, comenzó a buscar papeles diferentes a los que habría interpretado en el pasado. Pero, al final de cada uno de ellos, siempre se extrañaba el papel de villano de Bolo Yeung. Para interpretar cada uno de sus roles en el cine, Bolo se prepara con gran anticipación. Es un perfeccionista que siempre se muestra en la mejor forma física en cada película. En sus comienzos, muchos críticos dudaban de su calidad marcial. Pensaban que era solamente una montaña de músculo que destacaba como una máquina trituradora sin técnica. El tiempo demostró que los críticos estaban equivocados. Bolo Yeung, aún hoy, a sus 72 años de edad, es un fanático del entrenamiento. Entrena diariamente 2 horas de pesa, seguido de formas de tai chi y entrenamientos de potencia. Sigue una dieta equilibrada y saludable. Aparte, se mantiene alejado de los excesos tal y como lo hiciera durante toda su vida. Un real y verdadero ejemplo como actor, como artista marcial y como ser humano.